de ser una síntesis de lo que yo ya había presentado en un libro del 2005 que se llamaba Hacia una hermenéutica realista. Acá directamente lo titulé como la hermenéutica como el humano conocimiento, que es un título que quiere significar que la hermenéutica no es simplemente un capítulo o un aspecto de la filosofía, sino que es un abordaje del conocimiento humano en cuanto tal. Y esta hermenéutica de la que hablo es fundamentalmente la noción de conocimiento que aparece en una interpretación que yo mismo hago de la Estoy en el medio intersubjetividad. de un congreso, como les dije. Un De abrazo. la intersubjetividad en Husserl. Habitualmente conocido como el segundo Husserl, pero esa división entre el primero y el segundo Husserl es discutible, pero no es el objeto de esta presentación. Es un Edmund Husserl en diálogo con la filosofía de Santo Tomás de Aquino, y esa interpretación se la debo a su vez a las investigaciones y los estudios del padre Francisco Leocata. El libro tiene un primer capítulo donde trato de desarrollar la idea de que la historia de la filosofía, y sobre todo la historia de la filosofía moderna en el debate que va de Descartes hasta Kant, es un debate coherente en tanto que en Descartes realmente se plantea la separación entre sujeto y objeto de conocimiento, se plantea el problema por todos conocidos de si existe, si es posible la demostración de un mundo externo. Entonces, en un momento digo que con la emergencia del positivismo del siglo XIX, se trata de solucionar el problema de la cosa en sí que había quedado perdida en este debate, que la ciencia aparece como la nueva sacerdotisa que revela cuál es la cosa en sí, y esa cosa en sí sería el hecho, el dato, ¿no? Y que la crítica de Husserl al positivismo implica la recuperación de la noción de mundo de la vida. En la noción de mundo de la vida, había claro que esa concepción moderna entre sujeto y objeto es superada en la noción de mundo. El sujeto, al cual yo comienzo a llamar la persona, porque por sujeto entiendo persona, y esa noción de persona está basada en la filosofía de Santo Tomás de Aquino, esa persona ya no tiene un mundo delante, sino que en la intersubjetividad la persona está en el mundo de la vida, o sea, la persona es en relación con otra. La intersubjetividad es un pasar del yo soy al nosotros somos, es sujeto y sujeto en relación. Y que esa relación intersubjetiva es de alguna manera lo primero conocido. El viejo adagio, aquello, lo primero que cae en intelecto es el ente, yo lo cambio por aquello, lo primero que cae en intelecto es mundo. Lo primero que el ser humano conoce es mundo. No un objeto determinado, sino el mundo que habita. Y conocer de esa manera se transforma en habitar el mundo, y el habitar el mundo es ya un interpretar, porque esa intersubjetividad está atravesada por la historicidad. Y acá viene el problema que intento de alguna manera resolver, de una manera que no considero original en absoluto, porque sigue esto las instancias de la hermenéutica analógica de Mauricio Bourdieu. La diferencia es que yo pongo el centro de mi atención en la relación entre Husserl y Gadamer, ¿no? Entonces, cuando aparece la historicidad como algo esencial a la noción de mundo,
viene el famoso temor de derivar en el posmodernismo o en el relativismo, y entonces ahí es cuando desde Santo Tomás y desde Husserl podemos afirmar que la persona humana puede conocer algo de lo realmente existente en el mundo, ¿no? O sea, podemos conocer la realidad y la verdad, pero la realidad es ahora mundo, la relación intersubjetiva en la cual conocemos la naturaleza del otro que nos está hablando, y desde esa relación intersubjetiva podemos captar algo, ¿no?, de el mundo físico, y por supuesto, limitadamente la esencia, ¿no?, de las diversas realidades intersubjetivas que vamos atravesando. La analogía ahí interviene porque, por lo tanto, la esencia de lo político, lo religioso, lo artístico, que existen en las culturas diversas, se pueden encontrar analógicamente en un punto en común que tiene que ver con lo que Gadamer llamaba lo humano, que yo llamé ya en el 2005 el significado analogante, y ese significado analogante permite superar la contraposición entre lo equívoco y lo unívoco. Es lo que se podría llamar la captación histórica del sentido. La captación histórica del sentido es captar el sentido de lo real en su manifestación histórica, apuntando a su sentido universal, que es comunicable a diversos horizontes. O sea, lo que Gadamer llama fusión de horizontes es encontrar ese sentido universal que atraviesa como una especie de agujero blanco de sentido las diversas significaciones históricas culturalmente diversas, ¿no? Una vez que explico de esta manera cómo esta noción de la intersubjetividad husserliana, atravesada por la historicidad, puede ser la superación entre lo equívoco y lo unívoco, y de esa manera puede ser la superación entre esa pelea permanente entre el positivismo y el posmodernismo, paso a analizar el tema del lenguaje. Ahí vuelvo a citar al padre Francisco Leocata, donde entonces la noción de juegos de lenguaje de Wittgenstein es insertada, es colocada, desde luego esto es una intentio lectoris del padre Francisco Leocata, la noción de juegos de lenguaje es insertada como la manifestación lingüística de los mundos de la vida, ¿no? Entonces, los diversos juegos de lenguaje que son los mundos de la vida en tanto hablantes, ¿eh? Juegos de lenguaje y mundos de la vida son concomitantes desde este punto de vista. Y el último capítulo del libro lo que intenta hacer es volver al famoso tema de la interpretación de los textos, donde tal vez lo único original que hago es afirmar que la famosa noción de la cosa del texto podría ser interpretada desde nociones contemporáneas que vienen prestadas desde la filosofía de la ciencia. O sea, en qué medida un texto se constituye en clásico en la medida que su núcleo central, ¿no?, sea teoréticamente rico y presente intentios lectoris diversas y tenga en sí mismo la suficiente riqueza como para siempre despertar nuevas lecturas, ¿no? Y ahí tomo prestada la noción de núcleo central de Lácatos. Hablando de esto, hablando del tema de filosofía de las ciencias contemporáneas, no lo analizo específicamente en este texto, esto estaba en el texto del 2005, pero yo creo que la hermenéutica como el humano conocimiento es el enfoque desde el cual se puede leer el debate de filosofía de la ciencia que va de Popper pasando por Kuhn, Lakatos y Feyerabend. Esto es lo que Popper llama conjeturas, lo que Kuhn llama paradigmas y Lakatos llama el núcleo central, son justamente son los horizontes desde los cuales, ¿no?, ha sedimentado o sedimenta eso que hoy llamamos ciencia, que es por lo tanto un conocimiento eminentemente hermenéutico. Por el lado del origen de la conjetura, del paradigma del núcleo central, es un origen eminentemente hermenéutico, es un aspecto del horizonte de mundo.
por el lado del famoso contexto de justificación, desde que Popper afirma la carga de teoría de la base empírica, la filosofía de la ciencia atraviesa directamente, ¿no?, un debate que llega a la coherente conclusión de que el llamado testeo empírico no es más que la reconfiguración del mundo físico desde una conjetura, desde un núcleo central, y por lo tanto siempre que estamos haciendo ciencia, estamos interpretando, y lo que queda como criterio de validez es el diálogo, el tema de la crítica. Pero no solamente la crítica como testeo empírico, sino la crítica como el diálogo de los diversos horizontes, ¿no? Con lo cual un poco se reelabora también la noción de verdad, ¿no? La verdad es el mismo mundo de la vida en cuanto manifestado, en cuanto expresado, y la verdad, tanto en la filosofía como en la ciencia, no consiste en datos o en hechos, sino en la fundamentación filosófica del propio horizonte. ¿Está? O sea, tanto la antropología filosófica en ciencias sociales como la filosofía de la física en ciencias naturales son los aspectos que deben ser fundamentalmente dialogados para tratar de fundamentar la verdad de los diversos horizontes. O sea, defender la verdad no es basarse en hechos o en datos, que desde Popper en adelante, no necesitamos ir a Husserl o a Gadamer, desde Popper en adelante no existen como datos, sino que necesitamos ir a la fundamentación de la verdad del horizonte. O sea, tratar de explicar en qué medida ese horizonte es algo de lo realmente conocido, ¿no? Cosa que, de vuelta, no es nada original, encaja en la crítica de Edmund Husserl al positivismo en su último gran libro. O sea, no se puede ir al sentido, ni siquiera en la ciencia positiva, sin pasar por el mundo de la vida. Así que, bueno, estas son las cosas que trato de sintetizar en este libro de la hermenéutica como el humano conocimiento. Y no quiero terminar destacando en este congreso que bueno, me alegra mucho que estas cosas se dialoguen y se discutan porque nos encontramos en una circunstancia histórica que se sigue debatiendo entre el posmodernismo y el positivismo. Seguimos, por un lado, hablando de una deconstrucción en un sentido relativista, y por el otro lado, una invasión impresionante del tema de las cifras, los datos, los hechos. Y bueno, yo creo que autores como Husserl y Gadamer por un lado, y Popper, Kuhn, Lakatos y Federer por el otro, son en sí mismos una superación de este debate, y lamento mucho que esto no sedimente en cultura, ¿no? O sea, habitamos una cultura positivista o posmoderna, ¿no? Donde de ambos lados se sigue hablando de datos y de hechos, afirmándolos en un caso, negándolos en el otro, ¿no? Y eso sigue produciendo la barbarie del especialista denunciada por Ortega y Gasset, y sigue eliminando la posibilidad de ir hacia la verdad más profunda, ¿no? Que no está en hechos que en sí mismos son imposibles, sino que está en la fundamentación última del horizonte desde el cual reconfiguramos nuestra interpretación del mundo. Así que bueno, eso es lo que pretendí hacer en este texto. Muchas gracias, Gabriel. Bueno. Muy bien. Ahora le vamos a dar la palabra a Alejandro Méndez González, quien presentará el libro de Luis Eduardo Pinero Rivas. A ver. Ahí está. Alejandro. ¿Me escuchan? Sí, se escucha. ¿Ahora sí? Perfecto. Quiero agradecer en primer lugar al doctor Rafael Cúnzulo la oportunidad de estar en este evento y principalmente también al doctor Luis Eduardo Pinero Rivas por haberme pedido que presentara su libro. Es para mí un honor. Y voy a presentar el libro de Las malas palabras de la pedagogía de lo cotidiano.
Este libro es un libro que se editó en noviembre de 2020 y era hasta ese momento un feliz y un afortunado encuentro entre dos tradiciones ya ahorita. Por un lado, tenemos a la pedagogía de lo cotidiano como una propuesta filosófica cuya fecha inicial u oficial de nacimiento es de 1989, cuando nuestro autor, Luis Eduardo I, registró sus tesis básicas de la pedagogía de lo cotidiano. De eso ya hace más de 30 años. Y por otro lado tenemos a la hermenéutica analógica, que como todos ya sabemos, que esto ya se volvió parte casi de la leyenda, ¿no? Cuando el doctor Mauricio Beuchot en 1993, en aquel Congreso Nacional de Filosofía que se llevó a cabo en la ciudad de Cuernavaca, presentó su ponencia de los márgenes de la interpretación hacia un modelo analógico de la hermenéutica. Pues estas dos propuestas filosóficas felizmente se encontraron en 2003 y se articularon de tal manera que propiciaron y siguen propiciando un fecundo trabajo, tanto por parte de los fundadores como por parte de las generaciones a quienes ellos han formado. Algunos dirán deformado, esto ya dependerá del juicio de cada quien. Y este libro es la actualización de muchas de las tesis que desde entonces se han elaborado, presentado y debatido. Actualización que, atención, no responde a un frívolo afán de vigencia, sino que pretenden responder a los desafíos del mundo contemporáneo, como lo bien lo señalaba el profesor Zanotti hace un momento, plagados de crisis por todos lados. Crisis económica, crisis política, crisis educativa, crisis sanitaria. Y en donde se podría significar todo esto a lo que Beuchot ha llamado en más de una ocasión la crisis de sentido. El libro está prologado precisamente por el doctor Mauricio Beuchot, cuenta con una introducción y 8 capítulos. Y en estas páginas, el doctor Primero Rivas renuncia a la cómoda, a veces plácida, a veces hedonista o narcisista reflexión, y se arroja prácticamente de cabeza a los problemas de la realidad, propios del contexto, de la comunidad, de la cotidianidad, desde la que piensa y en la que actúa. Empresa que quizá tenga poco de grata, pero dado los tiempos que corren, se estima como harto necesaria. No solo eso, el libro, cabe decir, es provocador. Viene a patearnos la karma y las inercias, la políticamente correcta neutralidad, la fingida objetividad, y nos obliga a tomar postura con respecto a los diversos temas que él va hilvanando capítulo tras capítulo. Sin embargo, es de agradecer que Primero Rivas sea riguroso, metódico en su investigación y en la persecución de la realidad, pero no es menos razón para agradecerle el que renuncie a esos modos que, al decir de Ortega y Gasset, algunos hombres y mujeres de ciencia se complacen como Hércules de feria a ostentar ante el público sus bíceps de tecnicismos. Se le agradece, doctor. En este sentido, el libro es de una lectura muy ágil y de su comprensión, pero no por ello superficial. Es un diálogo con el lector, pues constantemente se está aludiendo a él, se le está increpando. Y en este sentido, el doctor Primero comienza a reflexionar, en primer lugar, sobre el lenguaje. Concretamente, se pronuncia sobre el llamado lenguaje inclusivo, adoptado por unos, ignorado por otros y hasta denostado y ridiculizado por algunos. Él adopta una postura, me atrevo a decir, solidaria, en reconocimiento y en consideración de los movimientos feministas, y aporta principalmente elementos que nutren el debate, la discusión. Del lenguaje pasa al conocimiento, concretamente a lo que él denomina conocimiento de frontera, el cual tiende a buscar, que no por ociosidad, nuevas formas de significar para responder a las improntas y a los desafíos que nos arroja nuestra no pocas veces complicada y en muchísimos casos violenta realidad. Del lenguaje y del conocimiento pasa a la educación, a la necesidad tal cual de resignificarla, sobre todo en estos tiempos de confinamiento, de pandemias, de cierre de escuelas. Pues de lo que sea que entendamos por ella, por educación, dependerá lo que sea que hagamos con ella. La cuestión aquí no estriba solamente en las condiciones de la educación, sino principalmente en la calidad de la misma. Y desde esta idea de educación, el autor da un paso más y pasa a diseccionar el sistema educativo nacional, en este caso el mexicano, llevándola más allá
y ya no reduciendo la educación solamente a escolaridad. Quizá este es uno de los grandes aportes de la pedagogía analógica de lo cotidiano, que es precisamente el no identificar la educación con la escolaridad, sino que la pone en su lugar. Además de reconocer que existen muchísimos, diversos agentes educativos que precisamente desde la cotidianidad, quieranlo o no, forman a las personas que integran a la sociedad. De ahí da un paso inevitable y necesario hacia la metodología y la epistemología de lo cotidiano, que es una forma, una perspectiva desde la cual es mirar e interpretar de una manera integral, matizada, ponderada la realidad. Ahora bien, esta pedagogía de lo cotidiano, en el fondo, plantea también un modelo de humanidad, lo que supone inevitablemente una reflexión antropológica o filosófica, ¿sí? Reparando que toda acción educativa, según lo dicho en las secciones anteriores, conlleva una idea de ser humano. Primero, el doctor primero nos ofrece una antropología filosófica, más allá de reduccionismos, más allá de fetichizaciones, más allá de excesos. Y aquí tengo que decirlo con claridad, es como una buena novela. Llegados a la altura del capítulo 7, una buena novela negra de suspenso, porque llegados al capítulo 7, esto que fue tejiendo capítulo por capítulo llega a su clímax, y es cuando nos habla de la confrontación entre la pedagogía de lo cotidiano y la barbarie, la nueva barbarie, la barbarie renacida. Repito, es cuando el libro adquiere un registro mayor de interés y pertinencia, pues contextualiza los males presentes y cotidianos promovidos sobre pretexto de progreso, desarrollo económico, avance tecnológico, bienestar, etcétera, que van a mano de la globalización. Nuestro autor, Eduardo I, concluye su libro exponiendo una filosofía de la ignorancia, que podríamos decir, a lo mejor lo malinterpreto, pero lo que está haciendo la presentación soy yo. Entonces, que es el gran adversario. La filosofía de la ignorancia como el gran adversario. Que no se trata de una simple y quizá hasta inocente e ingenua o a veces inevitable actitud de no saber, sino que es algo quizá mucho más siniestro, que podríamos referirlo como el no querer saber. Y una ignorancia construida. Es decir, esta ignorancia construida que desafortunadamente implica el dolor de muchos y el beneficio de pocos. El beneficio incluso de muy pocos. La pedagogía analógica de lo cotidiano, articulada con la hermenéutica analógica, busca dar con la realidad y deriva nada más ni nada menos en una nueva epistemología, en una, me atrevo a decirle, una nueva epistemología analógica. Esta es la propuesta del autor, esto es lo que pretende, esto es lo que nos ofrece en esta lectura. Espero no haber hecho muchos spoilers. Y en última instancia, el libro es, repito, provocador, detona las reflexiones, permite modelar sin idealizaciones la esperanza, dicho incluso por el doctor mismo, de que otro mundo es posible. Vale mencionar también que este libro se encuentra disponible en el portal de la editorial Publicar al Sur de manera gratuita. Es decir, cualquier persona que desee lo puede descargar ahí. Así, este libro del doctor Beuchot, perdón, del doctor Primero Rivas, como algunos libros del doctor Beuchot y de otros participantes que han tenido lugar en este coloquio. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Muy bien. Cedo la palabra a Estefano Santacilia. Buenas tardes a todos y gracias por este espacio de presentación de este volumen que les voy a proponer. Antes que todo, esta presentación necesita pues empezar con una disculpa. Una disculpa dirigida hacia todos los autores que han participado en la composición de este libro, porque efectivamente su publicación lleva 1 año y medio de retraso debido a problemas del departamento editorial, precisamente que se ocupó
de esta, que se encargó pues de la maquetación y de la relativa publicación. Y pues efectivamente, a pesar de que muchas veces las culpas no se puedan localizar, digamos, en una persona, como pues yo soy el encargado del asunto, ahora, sobre todo oficialmente, pues precisamente presento las disculpas del departamento editorial. Este volumen quiere abrir una colección precisamente dedicada a la hermenéutica y a la antropología filosófica, y dicho así, no como dos disciplinas separadas, sino precisamente en la vinculación esencial, ¿no? Pues que existe entre estas dos perspectivas. Y de hecho el nombre de la colección que se abre con este texto, Facetas de la Realidad, tiene como, el nombre de esta colección es Análogon, y pues me permito leerle la descripción, ¿no?, que se encuentra precisamente en la contraportada del texto. Análogon es el punto de aproximación dentro de la diferencia, la mirada que acerca sin desestructurar la diversidad, la pregunta que exige un esfuerzo de comprensión. Esta colección se presenta como espacio editorial para reflexiones que asuman la interpretación de lo humano y de sus diferentes expresiones como punto central de la investigación filosófica y como lugar de confrontación entre los diferentes saberes y tradiciones. Así que, como han podido escuchar precisamente de estas pocas líneas, pues la colección Análogon pues, surge a partir de la provocación antropológica, si me permiten decir así, que pues queda engendrada precisamente por la hermenéutica y específicamente, podríamos decir, por la hermenéutica analógica de Mauricio Beuchot, el cual aparece precisamente entre los directores de esta colección, junto con Eduardo Mancipe Flechas, de la Universidad La Salle de Bogotá, con Arturo Mota Rodríguez, de la Universidad Anáhuac de México, y pues con precisamente su servidor aquí que les está hablando. El consejo editorial de esta colección está constituido por representantes de los estudios hermenéuticos de diferentes países, cuales les voy a dar una lectura rápida de los nombres: Gastón Beraldi, Angelo Bottone, Claudio Calabrese, Alessandro Carrera, Sixto Castro Rodríguez, Gaetano Chiurazzi, Rafael Cúnzulo, pues nuestro organizador, Jacinto Choza, Giuseppe Danna, Raúl Fornet Betancourt, Jean Grondin, que hemos escuchado ayer precisamente, Alberto Martiningo y Tomás Domingo Moratalla. El primer volumen que están viendo aquí pues, en la imagen tiene como título Facetas de la Realidad, Perspectivas Hermenéuticas. Y como pueden ver, efectivamente se trata de un título bastante general, porque el volumen se compone precisamente de las intervenciones que han podido ser escuchadas, ¿no?, pues, y discutidas en el precedente encuentro de hermenéutica analógica y hermenéutica gadameriana que precisamente se celebró en la Universidad de Santo Tomás, o sea, el que precede este encuentro en el cual estamos participando. Los editores del volumen son precisamente Rafael Cúnzulo, pues, y yo, y pues el volumen se compone de diferentes contribuciones que les voy precisamente a leer, pues, y de las cuales les voy a dar una rapidísima descripción, pues sin quitarle demasiado tiempo, como ya llegamos al final del día, ¿no? La introducción se intitula ¿Por qué seguimos haciendo hermenéutica? Y está trabajada, digamos, como se diría en Italia, a cuatro manos entre Rafael Cúnzulo y yo, pues, y pues introduce efectivamente las otras contribuciones según la pregunta a la cual hay que dar de alguna manera una respuesta del por qué efectivamente seguimos trabajando la hermenéutica, apuntando al hecho de que la hermenéutica pues trata de contestar de una manera siempre, pues por un lado satisfactoria y por otro nunca, pues podríamos decir agotadora, a la pregunta sobre la existencia humana, sobre el sentido de la verdad precisamente en relación pues con la acción humana y con la comprensión humana, que nunca puede deslindarse de su caracterización analógico-simbólica. El segundo, pues, de los ensayos que constituye el volumen es de Lida Alfonso Bermúdez,
y está dedicado a las competencias cognitivas y a la comprensión lectora como formación en la educación media en Colombia. Se trata más de una aplicación, pues, de herramientas interpretativas precisamente a la cuestión de la comprensión lectora y a las competencias cognitivas dentro, pues, de la manera en que queda concebida, pues, la educación media, pues, en Colombia. El segundo, pues, de los ensayos de Gastón Beraldi, pues queda totalmente dedicado a la recepción gadameriana de la obra de Unamuno y se constituye como un ejercicio profundamente hermenéutico desde dos puntos de vista. Pues un punto de vista, pues podríamos decir historiográfico, de recepción y de comparación, pero por otro lado también de profundización conceptual en el intento de hacer ver cómo efectivamente, pues, hay una presencia que se puede, pues, de alguna manera, ver de manera, podríamos decir, evidente a través de su estudio, pues, de la reflexión gadameriana, pues, dentro de la misma concepción de la interpretación en el ámbito de la obra unamuniana. El ensayo que sigue es del doctor Mauricio Beuchot y está dedicado completamente a la cuestión de realismo en el hermenéutica. Un poquito podríamos decir como resultado final, pues, de un recorrido que hemos visto, pues ya comenzar con la reflexión del doctor sobre el realismo analógico, o sea, de cómo, pues, la misma hermenéutica analógica vaya involucrando, ¿no? Pues una orientación realista y, pues, mostrando cómo efectivamente, pues, el camino de la hermenéutica, pues, apunta, pues, a una forma de realismo que sí no puede ser identificado con el nuevo realismo completamente, es por otro lado, pues ya involucraba y sigue involucrando, pues, una aceptación de la realidad, ¿no? Que impide cualquier tipo de degeneración, podríamos decir, postmoderna. El siguiente ensayo de Napoleón Conde Gazziola está dedicado completamente al intento de rastrear, pues, la presencia de una hermenéutica analógica dentro de los estudios de derechos humanos, mostrando cómo la misma teoría del derecho, pues, generalmente utiliza, pues, la herramienta hermenéutica y, pues, remite a un uso de la analogía, sobre todo cuando se trata, pues, de abordar el tema bastante problemático de los derechos humanos. Sigue el texto de Rafael Cúnzulo, pues, dedicado a la ética y analogía en Mauricio Beuchot. Pues un texto en el cual el autor trata de mostrar cómo el uso de la analogía, o sea, la referencia, mejor dicho, de la analogía a la analogía dentro de la reflexión hermenéutica de Mauricio Beuchot, pues, lleve consigo ya, pues, una carga, podríamos decir, ética. Pues algo que efectivamente no solo remite a la afirmación por la cual cada, pues, interpretación efectivamente es una deliberación, sino, pues, remite también a la asunción de una responsabilidad fonética, pues, que manifiesta, pues, ya una orientación moral. El ensayo que sigue, pues, de Francisco Díez Fischer, es una interpretación profunda de cómo ya dentro del pensamiento de Hans-Georg Gadamer se pueda individuar una hermenéutica de lo inaparente. El autor, en una comparación, podríamos decir, pues, estrecha y continua con la reflexión fenomenológica dedicada precisamente a la paradójica manifestación de lo inaparente, pues nos hace ver cómo efectivamente ya dentro de la hermenéutica de Gadamer se puedan rastrear, pues, condiciones y puntos en los cuales, pues, la cuestión de lo inaparente queda considerada como, pues, cuestión fundamental. Sigue el ensayo de Carlos Gende, dedicado a la interpretación y metáfora dentro, pues, de la comprensión, la lingüística y, perdón, como estudio sobre la lingüisticidad de la comprensión en Paul Ricoeur, pues, que se desarrolla como, pues, un atento análisis de la vinculación precisamente entre interpretación y metáfora, pues, dentro de la idea de la comprensión del hermeneuta francés. En este caso, pues, el ensayo se va desplegando como, pues, un rastreo continuo, pues, de la relación entre interpretación y metáfora, pues,
a lo largo del pensamiento pues, de Paul Ricoeur, individuando los puntos y las articulaciones fundamentales. Sigue un ensayo de Helga Ley sobre el impacto epistemológico de la analogía en el análisis del concepto jurídico de persona, que de alguna manera hace pandan con el de Napoleón Conde, retomando precisamente pues, el valor de la herramienta, podríamos decir, analógica dentro pues, de la elaboración del mismo concepto jurídico de persona. A seguir hay un ensayo de Eduardo Molino dedicado a los aportes de la hermenéutica gadameriana a la educación, o sea, haciendo ver cómo el desarrollo precisamente de la hermenéutica gadameriana proporciona pues herramientas aplicables completamente dentro de la reflexión de corte pedagógico. Siguen el ensayo de Mirta Rodríguez, dedicados al cuerpo como posibilidad ontológica de la existencia, donde la reflexión de la autora está completamente dedicada en individuar cuáles son las articulaciones hermenéuticas dentro de la reflexión sobre la corporalidad en el pensamiento de Maurice Merleau-Ponty. Después hay pues, los últimos dos ensayos, el de Oscar Santilli, dedicado a las incursiones al tratamiento y alcance de las ideas de arte y belleza en Gadamer, o sea, una profundización sobre el tema estético, elaborado por Gadamer, elaborado, perdón, por el autor dentro del pensamiento de Gadamer, y otro ensayo de Lida Alfonso Bermúdez, la apuesta de la convivencia con respeto desde una perspectiva hermenéutica. En ese sentido, pues, se pueden encontrar en este texto, perdón, olvidaba el último sobre la cuestión del acontecimiento en la hermenéutica benemencial de Claude Romanov. Este abanico tan variado y amplio, ¿no? Pues de contribuciones hace que este texto, si lo tuviéramos que pues, decir a través de una descripción, digamos, podríamos decir icónica, ¿no? Con una afirmación, se vaya componiendo pues a través de entrecruzarse de dos miradas, ¿no? Una conceptual y la otra pues de aplicación de la hermenéutica. Pero no se trata de caminos paralelos, sino pues se trata precisamente de una reflexión sobre los conceptos fundamentales que pues en otros ensayos se ven aplicados a, podríamos decir, el fenómeno de la educación, al fenómeno estético, al problema de los derechos humanos, y hace que pues, el texto en su complejidad y amplitud se componga de alguna, se presente de alguna manera como pues, una introducción general a las posibilidades actuales de la hermenéutica. No quiero robarles más tiempo, pues dentro de mayo será disponible para una descarga gratuita y de hecho, pues la edición es completamente digital. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias, Estefano. Perfecto. Muy bien. A continuación, vamos a invitar a los exponentes que están presentes, ¿sí?, a una sala de reunión aparte. Le va a llegar una invitación seguramente por aquí, una ventanita,